Buenas tardes. Vamos a dar inicio al tema de las razones financieras. Ustedes tenían que copiar en su cuaderno, ¿verdad? Que es análisis de razones financieras, qué son estados financieros, cómo se hace el análisis de los estados financieros. Ustedes ya lo tienen ahí, ¿verdad? En este caso nos dice que analizar o análisis es el proceso de descomposición de todo en partes pequeñas a efecto de conocer su comportamiento en forma pormenorizada. Los estados financieros, que normalmente nosotros ya los conocemos y los hemos realizado anteriormente, ¿verdad? Sabemos que son los que detallan la situación de una empresa y entre los más comunes tenemos el balance general y el estado de resultados. No son los únicos, pero son los que más necesitamos. Analizar los estados financieros implica que tenemos como tarea la descomposición del balance, del estado de resultados en partes pequeñas a efecto de conocer la situación financiera de la empresa. También tenemos ahí que es razón y nos dice que el concepto es cociente indicado de dos cantidades. La terminología. Esto es para que ustedes ya cuando veamos las razones, vemos qué es liquidez, qué es rentabilidad, qué es solvencia y qué es endeudamiento. La liquidez es la capacidad de convertir los activos en efectivo para satisfacer sus obligaciones de corto plazo. O sea que una empresa tiene liquidez si tiene suficiente dinero efectivo para pagar obligaciones a corto plazo. Si la empresa no tiene dinero para pagar sus obligaciones, entonces decimos que entra en iliquidez, o sea que no tiene dinero para pagar. No es lo mismo liquidez que estar en quiebra, que por lo general cuando hacen los análisis dicen la empresa está en quiebra. No, cuando nosotros tenemos iliquidez significa que todo lo invertimos, todo el dinero que teníamos lo invertimos y lo tenemos en otras cosas, pero no tenemos el efectivo, ¿verdad? Entonces eso es iliquidez. Rentabilidad puede ser determinada por la capacidad de generar ingresos en términos de utilidades que compensan el sacrificio de los inversionistas. Una empresa es rentable si de ella nosotros podemos obtener utilidades. Si no tenemos utilidades, entonces no es rentable. Puede ser que una empresa venda mucho y que tenga mucho dinero y pueda ver usted en las cuentas bastante dinero, pero cuando nos toca que pagar y ya no nos queda nada, todo se nos va en pagar o se nos va en los gastos, entonces implica que la empresa no es rentable, por más de que usted mire que vende mucho todos los días. Solvencia es estar solvente con las obligaciones contraídas con nuestros acreedores. ¿Y qué es estar solvente? Es haber cumplido con los pagos de las obligaciones en las fechas convenidas. O sea que si no pagamos en las fechas en que hemos convenido, entonces no somos solventes. Endeudamiento es el compromiso de pago que la empresa tiene frente a sus acreedores. Ahora la categoría. Aquí tenemos que las razones financieras se dividen en varias categorías. Aquí tenemos la primera, aquí tiene el número 1, que son las razones de liquidez. Dentro de las razones de liquidez, aquí tenemos 3 razones. La primera, que se llama razón corriente, o también la conocemos como índice de solvencia. Esta fórmula necesita la información del activo y del pasivo. O sea, ¿dónde vamos a encontrar estas dos? En el balance general, ¿verdad? Entonces, significa que para que yo pueda aplicar una fórmula de estas, yo necesito un balance general y dependiendo de cuáles estemos aplicando, qué razón estemos aplicando, también voy a necesitar un estado de resultados o por lo menos las cuentas que nos menciona ahí que necesitamos para aplicar la fórmula, ¿verdad? Entonces la fórmula, lo único que nosotros vamos a hacer es aplicarla. Estos datos ya ustedes los van a tener o van a tener la información para poder encontrarlo, ¿verdad? Entonces, la razón corriente o índice de solvencia es, la aplicación es dividir activo corriente entre pasivo corriente. Ese resultado, aquí nos dice que nos da veces o unidades monetarias. ¿Qué significa esto? Que lo estamos midiendo
cuántas veces el activo cubre al pasivo o cuánto dinero, cuántas veces, cuánto dinero tenemos con respecto al pasivo. Entonces nos dice que en este caso, esto que dice aquí de industria 2.1 significa que es un parámetro. Un parámetro le sirve a usted para saber cuánto es lo que la empresa o las industrias consideran bueno que tenga una empresa. En este caso nos dice que en general la industria maneja que debe de ser de 2.1 veces o 2.1 unidades monetarias. Entonces, si la empresa tiene menos de 2.1, nosotros hacemos la comparación y decimos entonces que está por debajo del parámetro, lo cual no es bueno. Si tiene esto o tiene más, entonces decimos que está por encima del parámetro y por lo general siempre es bueno, aunque la empresa no debe de tener tanto efectivo, tampoco es bueno para la empresa tener tanto efectivo. Por eso tiene este parámetro de 2.1. 2.1, 2.5, 2.9, 3 veces lo que tienen el activo para cubrir el pasivo, sí se considera bueno, ¿verdad? De lo contrario, entonces estamos diciendo que por debajo es malo, o sea que podemos llegar a tener iliquidez, para que no podemos cubrir el pasivo, y si tenemos mucho, estamos diciendo que tenemos exceso de efectivo. Y ese exceso de efectivo lo que debemos hacer es invertir, ¿verdad? Aquí hay una pequeña explicación porque nosotros cada vez que apliquemos una fórmula necesitamos hacer un análisis. En este caso entonces nos dice que la razón corriente sirve para determinar el grado de liquidez de la empresa o la capacidad que la empresa tiene para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Entonces estamos diciendo que si la empresa tiene 2.1, significa que tiene 2 veces el dinero para cubrir su pasivo. O sea, cada vez que nos dé un valor arriba de 1, significa que la empresa sí tiene para cubrir su pasivo corriente, que es su deuda a corto plazo. Si nos da menos de 1, en este caso nos daría 0.5, 0.8, cualquier cantidad menos de 1, significa que la empresa no tiene el activo o el dinero suficiente para cubrir sus deudas a corto plazo. Eso es entonces la primera fórmula. Luego en la segunda, que es la razón rápida o prueba de ácido, necesitamos el mismo activo corriente que usamos aquí, va a ser el mismo que tenemos acá, pero en este caso dice que necesitamos el inventario final. Buscamos el inventario final en el balance siempre y lo dividimos entre el pasivo corriente. El mismo dato que tenemos aquí es el mismo que vamos a usar acá porque vamos a estar utilizando la misma empresa, por lo tanto los datos se van a repetir en muchas de las fórmulas. Buscamos si el resultado nos va a dar también en veces y dice que según el parámetro de la industria, si tiene 1.1 es bueno, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve esto? Para medir la liquidez que la empresa tiene en condiciones de presión o urgencia, de cubrir sus obligaciones a corto plazo sin disponer de sus inventarios. Con eso lo que estamos diciendo es lo mismo de arriba, nada más que no es necesario vender el inventario, quiero saber yo si aún el inventario que tengo ahí, porque acuérdense que dentro del activo corriente está el inventario, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, el inventario no es dinero. Entonces, si yo no vendo ese inventario, ¿aún puedo cubrir mis deudas? Entonces, aplico la fórmula. Si me da entonces arriba de 1, puedo estar segura de que sí puedo pagar sin necesidad de hacer uso del inventario. O sea que si yo tengo una emergencia y tengo que pagar, no tengo que esperar vender mercadería para poder cumplir con mis obligaciones. Por lo tanto, igual que arriba, si me da menos de 1, significa que no puedo pagar. Si me da arriba de 1, significa que sí puedo pagar mis obligaciones a corto plazo. Y el capital de trabajo neto, que nos dice entonces que lo vamos a encontrar
restando. Aquí ya no vamos a dividir, sino que vamos a restar activo corriente menos pasivo corriente. Si se fijan en esas tres fórmulas que son parte de las razones de liquidez, necesitamos los mismos datos. En todos ellos volvemos a repetir datos, ¿verdad? Entonces, activo corriente, que es el mismo que utilizamos anteriormente, menos el pasivo corriente, me va a dar el capital neto de trabajo. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para saber cuánto dinero tenemos disponible después de cubrir las obligaciones a corto plazo. O sea, si yo tengo que pagar lo que debo, ¿con cuánto me quedo para trabajar? Entonces, esto me va a dar en lempiras. La cantidad que me va a dar resultante aquí no va a ser igual que aquí, que me dio veces, sino que ahora me va a dar en lempiras. Entonces, aquí me va a decir, y obviamente, ¿cómo sé yo que tengo o no tengo? Porque aquí no hay un parámetro. Bueno, si el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, significa que yo tengo un capital para trabajar. Si el activo corriente es menor, entonces me va a dar negativo. En este caso voy a decir que no tengo, me quedaría sin capital para trabajar si pago mis deudas a corto plazo. Ahora entonces, veámoslo pasemos a las razones de apalancamiento. Esas tres son las razones de liquidez y así es como las vamos a encontrar. Más adelante les voy a explicar el ejercicio de ya con cantidades, cómo nos quedaría, ¿verdad? Y cómo hacemos el análisis. Las razones de apalancamiento o endeudamiento. Estas son más. Si se fijan, tenemos cinco razones que tenemos que aplicar para encontrar el nivel de endeudamiento de una empresa. La razón de endeudamiento a corto plazo, según la fórmula, vamos a tomar el pasivo corriente, lo vamos a dividir entre el activo corriente y lo vamos a multiplicar por 100. El resultado aquí no va a estar en veces, como estaba en las razones de liquidez, sino que va a estar en tanto por ciento. Y según la industria, es normal un parámetro del 50%. O sea que la empresa normalmente puede andar endeudada a corto plazo en un 50% de lo que tienen sus activos corrientes. Si tenemos más de un 50%, significa que nosotros estaríamos endeudados por encima de lo que deberíamos estar. Para eso, entonces, ustedes tienen que hacer el análisis. Entre más deuda tenemos, ¿es bueno para la empresa o es malo? Bueno, no puede ser, ¿verdad? Porque entonces significa que cada vez que nos endeudamos, nosotros debemos más, por lo tanto, la empresa deja de ser del dueño o de los dueños y pasa a ser prácticamente de otra persona porque debemos más de lo que nosotros tenemos en los activos. En este caso, entonces, nos dice que se pretende determinar el grado de endeudamiento de corto plazo en términos porcentuales. Mide la capacidad de endeudamiento a corto plazo y si la empresa es sujeta de crédito. O sea que si alguien nos revisa nuestro balance y nos saca el nivel de endeudamiento y ve que nosotros debemos más del 50%, entonces en ese caso los bancos sobre todo, ¿verdad? Revisan y nos dirían, ah, no, este no es sujeto de crédito porque debe, miren todo lo que debe, entonces, ¿qué me quedaría a mí si yo le doy un préstamo? Todo lo recogerían los acreedores porque tiene demasiado endeudamiento. Entonces, en este caso, entre más endeudado está la empresa, peor es para nosotros, ¿verdad? El nivel de endeudamiento dice debe de ser máximo 50%. Corto plazo, porque aquí tenemos el nivel de endeudamiento total. Para eso necesitamos pasivo total entre activos totales, lo multiplicamos también por 100, igual el resultado va a estar en tanto por ciento, y según la industria un parámetro de entre el 35 al 40% es lo ideal. O sea que la empresa no debe de deber más de un 40% del total de sus activos. Acuérdense, es la misma relación. Entre más debemos, el activo ya no es de los dueños, sino que se vuelve parte de terceros, o los dueños son unos terceros.
Este nos permite determinar el nivel de compromisos y posibilidades de endeudamiento adicional y la capacidad de pago. Mide el porcentaje que la empresa está comprometida con los acreedores. Entonces, en este caso, ¿cuál es la diferencia entre el de corto plazo y el de largo plazo o el total? Es el hecho de que aquí medimos el nivel de endeudamiento de los activos corrientes nada más. Y en el segundo medimos el nivel de endeudamiento de todos los activos, o sea, del total de activos, cuánto es lo que debemos. Por eso aquí vemos que es menor, el nivel de endeudamiento total debe ser menor. En el inciso C, se llama razón de rotación de intereses a utilidad. Para ello, entonces, necesitamos la utilidad de operación. Esta no la vamos a encontrar en el balance, ¿verdad? ¿Dónde vamos a encontrar la utilidad de operación? En el estado de resultados. Implica que yo tengo que tener esta información o debo de tener un estado de resultados donde yo voy, busco esta utilidad de operación y coloco la cantidad aquí, entre los gastos financieros. También, ¿de dónde voy a sacar los gastos financieros? Del estado de resultados. Me voy a buscar entonces cuáles son los gastos financieros o a veces aparecen como intereses pagados, es lo mismo. Y este resultado va a estar dado en veces, igual que los que estaban arriba. Y según la industria, el parámetro de 3 a 5 veces es el ideal. O sea que la empresa debe medir cuántas veces tiene capacidad de pagar sus gastos financieros. Entonces, esto nos dice aquí que mide la capacidad que la empresa para satisfacer sus pagos anuales de interés. O sea, de 3 a 5 veces debe de poder pagar los intereses para que sea bueno para la empresa. En este caso, entonces, si tenemos capacidad de pagar más veces intereses, es mejor. Si tenemos menos de 3 veces la capacidad, entonces se vuelve para la persona que quiere prestar, va a decir, entonces no tiene capacidad de pagar. Entonces, en ese caso no sería sujeta de crédito, ¿verdad? Por eso estamos viendo aquí niveles de endeudamiento. En el inciso D nos pide pasivo total entre patrimonio neto. Acuérdense que el patrimonio también nosotros lo podemos conocer como capital contable, porque a veces en los ejercicios aparece como capital contable. Entonces, pasivo total, que lo buscamos en el balance, el patrimonio neto, que también lo buscamos en el balance, este resultado se multiplica por 100 y nos va a dar en tanto por ciento. Según la industria, debe ser entre el 54 al 67%. Esto nos indica el nivel de participación de los acreedores en relación con las aportaciones de los socios. ¿Qué está diciendo esto entonces? Queremos medir cuánto del pasivo, cuánto de lo que nosotros debemos, tiene, este pasivo es lo que debemos o lo que otras terceras personas son parte de la empresa. Entonces, por eso dice que mide la participación de los acreedores con relación a las aportaciones de los socios. Entonces, con relación a las aportaciones, ¿cuánto es la participación? En este caso, pues, estaríamos diciendo que entre más participación tienen los socios, es mejor. Y entre menor es la participación de los socios, es peor para la empresa porque estamos diciendo que son más dueños los acreedores que los socios, ¿verdad? Entonces, por eso debe de andar entre un 54 a un 67%. Y el ácido de apalancamiento, que es el último de las razones de endeudamiento, pasivo total menos el activo disponible. Aquí dentro del paréntesis está cómo encontrar el activo disponible. Para eso dice que vamos a restar activo corriente, este AC significa activo corriente, menos el inventario. Así vamos a encontrar el activo disponible. Entonces, pasivo menos activo disponible entre capital contable o patrimonio neto multiplicado por 100 nos va a dar en tanto por ciento y según la industria debe de estar en un parámetro del 40 al 50%. Mide el nivel de participación de los acreedores con respecto al capital.
después de haber utilizado el efectivo disponible. Entonces, lo mismo que aquí arriba, nada más que ahora sin hacer uso, por eso dice, sin utilizar el efectivo disponible. Entonces, ¿cuánto es la participación de los acreedores sin hacer uso del activo disponible? Y ahí debe de ser menos, ¿verdad? Del 40 al 50%. La cantidad en que los acreedores son dueños de la empresa o tienen participación en la empresa. Entre más alta sea el nivel de participación de los acreedores, no es bueno para la empresa. Entonces, esas son las primeras dos razones. Así sucesivamente vamos a hacer con las razones de actividad, con las razones de rentabilidad o cobertura, que son las otras que tenemos que ver. Ahorita solo vamos a ver esas dos. Entonces, veamos aquí. Vamos a buscar el ejercicio. Aquí tenemos ya el ejercicio. Aquí está la guía de trabajo que ustedes van a desarrollar. Empezando con el ejercicio 1. Si se fijan, yo les dije que ustedes tienen que tener un estado de resultados y un balance general. Bueno, entonces aquí en el ejercicio viene dado un balance de 2 años y un estado de resultado de 2 años. Además hay una información adicional aquí porque la van a necesitar en alguna de las razones. En estas que aparecían ahorita creo que no necesitamos información adicional, pero en las otras razones que nos quedan pendientes sí la vamos a ocupar. Entonces, en este caso nos dice, con los datos que se presentan a continuación, determine los índices financieros de la empresa El Tocayito S.A. Aquí están entonces el estado de resultados con toda su información del 2018 y del 2019. Y tenemos el balance general del 2018 y del 2019. A veces hay 2 años porque hay algunas informaciones que nos piden promedio. Pero en los ejercicios o en las fórmulas donde no nos dice promedio, entonces nosotros únicamente vamos a utilizar la información del último año porque es la que necesitamos revisar y verificar con fórmula, ¿verdad? Entonces, veamos aquí. Aquí tenemos entonces cómo lo estoy resolviendo. Solo vamos a ver las primeras 3 ahorita. Yo volví a copiar aquí las fórmulas para que vean ustedes de dónde salió la información. Entonces aquí empiezo yo con la aplicación de las razones de liquidez. Eran 3, ¿verdad? En la razón corriente o índice de solvencia, la fórmula era activo corriente entre pasivo corriente. ¿De dónde saqué esta información? De lo que les acabo de mostrar. Aquí, vean ustedes, tenemos activo corriente, entonces lo busco en el balance, me voy al balance, y aquí dice que el activo corriente total, aquí está, total activo corriente. Les dije que buscáramos la información del 2019. Vean aquí, activo corriente de 1.003.193. Y el pasivo corriente, porque dice que es entre el pasivo corriente, busco el pasivo. Recuerden, 1.003.193 y el pasivo es 482.937. Solo copio esa información y la paso aquí. 1.003.193 entre 482.937 y el resultado de la división es 2.08. Redondeado, ¿verdad? Recuerden que esto dijimos que estaba en veces, aquí dice que está en veces.
El análisis que yo tengo que hacer entonces es lo que yo les leí anteriormente, lo tengo que escribir aquí con palabras y con el resultado que me dio. En este caso, entonces decimos que el activo cubre al pasivo 2.08 veces. Esto significa que la empresa cuenta con el efectivo para cubrir sus obligaciones a corto plazo, manteniéndose en el nivel esperado. En el nivel esperado, ¿por qué? Porque dijimos que según el parámetro era de 2.1. Para ello, ustedes pueden tener sus fórmulas a mano siempre y van a revisar. Entonces, ustedes dicen, el parámetro dice que 2.1 está en 2.08, está bien, ¿verdad? Está de acuerdo al parámetro. Y sí cubre a su pasivo, porque tiene más cantidad de activo que pasivo. Tiene 2 veces lo que debe, ¿verdad? El activo tiene 2 veces lo que se debe. Entonces, vamos a la razón rápida o prueba de ácido. Lo mismo activo corriente que tenían aquí arriba, lo vuelvo a copiar. El pasivo también lo vuelvo a copiar. Ahora me pide únicamente una información adicional que es el inventario inicial. Yo lo busco nuevamente en la información que tengo. Busquémoslo nuevamente. Y busco el inventario. Aquí me dice que es de 280.857. Verifiquemos que eso es lo que tengo yo aquí. Ahí está, 280.857. Resto, activo corriente menos inventario. El resultado lo divido entre 482.937 y me va a dar 1.50 veces. Redondeado igual y hago el análisis respectivo. Este análisis basado en lo que ustedes tienen copiado en sus fórmulas. Nos dice, en caso de emergencia, la empresa puede cubrir sus obligaciones a corto plazo sin tener que hacer uso del inventario, porque por eso lo restamos. O sea, si no usamos el inventario, ¿aún tiene capacidad de pagar? Sí, ¿verdad? Tiene capacidad de pagar. Está por encima de lo esperado según el parámetro, porque según el parámetro decía que era 1.1. Esta empresa tiene 1.5, ¿verdad? O 1.50. Entonces significa que sí tiene la capacidad de cubrir con sus obligaciones a corto plazo y que está más bien por encima del parámetro. Esto es bueno para la empresa, ¿verdad? Porque sí puede pagar sus obligaciones a corto plazo. Y por último, capital neto de trabajo, activo corriente, vuelvo a tomar el activo corriente que estaba aquí, menos pasivo corriente, aquí tengo un error, que el pasivo corriente es 482.937, que solo lo estoy tomando de arriba porque ya estaba ahí, ¿verdad? Entonces, 1.003.193 menos 482.937 nos dice que el valor o el capital con el que contamos después de pagar nuestras deudas es de 722.336. Y eso es lo que hago, lo que copio en el análisis. ¿Con cuánto contamos después de pagar sus obligaciones? Sí tenemos dinero y contamos con 722.336 lempiras. Bueno, esta es la primera parte y eso era lo que quería que vieran por ahorita. Luego entonces vemos el resto de las fórmulas, pero así como hicieron esta parte, van a ir haciendo el resto de las fórmulas. Espero que lo hayan entendido y si no, pues cualquier consulta me la hacen saber.